días, chicas. Buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días a todas. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, Bien, gracias a Dios. qué bueno. Buenos días a todas. Buenos días, maestra. Buenos días. Ya nos había espantado, Miss, ¿Por qué? porque en plataforma puso 9:30. Ay, ¿en serio? Sí. Ay, no. Que ahorita la voy a cambiar. Pero qué bueno que. Yo no puedo poner asistencia. No No, sé si mis... les voy a pedir un favor. En el chat, si pueden anotarse ahorita y poner su nombre completo, por Sí. favor. Miss, ¿en el chat de aquí? Sí, de aquí, por favor. Al fin, voy a hago siempre impresión de pantalla, como asistencia. Muchas gracias. Estos no son mis Gracias. lentes. Buenos días a todos. Muy bien. Pues ahora comenzamos con el primer equipo. Sí, maestro. Muy bien. ¿Quién va a compartir, chicas? Yo. Espérame, Fabi. Espérame. No. Muy bien. Muy bien. Alma, Erika. Sí. Maestra, Listo. Sí, adelante. antes, yo en la clase pasada no pude entrar, pero no, la verdad no sé de qué equipos hablan. Organizamos equipos para hacer una clase y aplicar formulario y otros materiales. Entonces, fíjate, el día de hoy y terminando, les voy a pedir de favor, chicas, que de las personas que faltan, bueno, de pasar a dar su clase, les voy a pedir que, a ver si la pueden incluir a Janet, por favor. Gracias, profe. Al En contrario, caso de que gracias. no encontrara, entonces tendría que dar yo una sola, ¿verdad? Sí, pero no, yo confío que sí va a haber. Gracias. Al contrario. Muy bien, ya todos pusieron su asistencia, ¿verdad? En el chat. Muy bien, sí. Ahora sí. Comenzamos con el primer tema. ¿Quién presenta de ustedes, chicas? Yo, maestra. Buenos días, Yesenia. Bueno, nos tocó el equipo de el enfoque clínico terapéutico de la orientación educativa. Perdón, maestra, ¿ya se ve la pantalla? Sí, ya se ve. Ya no. Ah. Ya se veía, pero ya se ve. Buenos días, Isa. Ahora sí. Bueno, es que no se ve. Ya está la portada, está el tema, el de enfoque de la orientación educativa clínico-terapéutico. El modelo clínico también se le conoce como counseling, que es el modelo de asesoramiento directo. Es que pasó muy rápido y ya no lo veo. No, es que se movió. ¿Quién sabe qué le moví? Perdón, espérame. A ver si se regresa. Sí, Fabi. Trauma en la computadora. Les voy a pedir que el equipo haga participar a los demás, sobre todo en la lectura de las diapositivas, por favor. Ahora sí, ahora sí. El modelo clínico también se le conoce como counseling,
que es el modelo de asesoramiento directo o de atención individualizada. Es la forma más clásica de la orientación, según dice Rodríguez Moreno. Este modelo es el más especializado de todos los que conforman la labor de ayuda, generando en las teorías de la personalidad y de la salud mental. ¿Nos puedes explicar esa parte? Es la primera diapositiva, por favor. Muy bien. Bueno, es como un método. En este caso es la parte clínica, Ajá. porque hay, bueno, más métodos. Esa es la parte clínica. Sí, aquí fíjese que hay una parte bien importante en donde pueden ver en muchas fuentes bibliográficas el dichoso counseling. Ese es el modelo clínico que tiene ahora sí que ese otro lado de la orientación educativa y sobre todo cuando es terapéutica. Entonces, este modelo, como dice su compañera, es más especializado. ¿Qué quiere decir que es más especializado? Pues que tenemos que tener nosotros, aparte de esto si es en cuestión del aprendizaje, pues ya tenemos la especialidad porque tenemos la licenciatura de pedagogía. Pero si vamos a hacer una cuestión en cuanto al aprendizaje, de lenguaje, psicomotriz y demás, entonces tendremos que tener una especialización de ello. Y yo les había comentado anteriormente que hay estas especializaciones que son cortas, realmente son, a lo mucho es de un año, las especializaciones, año y medio, y entonces, hacen falta porque la gente que, imagínense, es pedagoga, pero aparte tiene la especialización como terapeuta de lenguaje o motriz, no, eleva bastante su currículum y las fuentes de trabajo son, pues, vastas. Maestra, Sí, ¿y Julen. nosotras como psicólogas, en qué nos Ah, benefician? Igualmente. Lo que pasa que si ustedes se inclinan más a la psicología educativa, también ustedes como se especializan igualmente en terapeutas de lenguaje psicomotriz y más allá, un poquito más allá, se pueden especializar en cuestiones de la salud mental. Hay muchas especializaciones de salud mental. Entonces, también en esa parte, no, les abre mucho el campo de trabajo, porque ya no únicamente sería la parte educativa, sino también la empresarial, sobre todo en recursos humanos. Y bueno, hay instituciones educativas bastante grandes, en donde requieren bastante de esto, de personas especializadas en salud mental. Ajá. Ok, maestra, gracias. No, al contrario. Se basa en la relación personal como la única alternativa para afrontar la acción orientadora, utilizando para ello la técnica de la entrevista fundamentalmente. La entrevista como proceso de comunicación que actúa a nivel cognitivo y emocional. Aquí en esta parte, fíjense que es muy delicado, hay que tomarlo con profesionalismo y aparte de manera muy seria y muy preparada una entrevista. Una entrevista, aunque sea a un alumno o aunque sea a un padre de familia que diríamos, ay, bueno, es algo muy informal. No, al contrario, porque en muchas ocasiones en esa entrevista, se pueden, cuando es a nivel emocional, podemos abrir emociones, pero no las sabemos cerrar. Y eso es lo delicado. Esa sería una. Dos, en la parte cognitiva, cuando actuamos de manera como que a la interpretación de nosotros sin ningún diagnóstico, y por ejemplo ese diagnóstico que sea multidisciplinario, es decir, ya lo enviamos al médico general, ya lo enviamos a psicología, un pedagogo,
e igualmente el psicólogo, si ya lo envió también al médico general, y entonces podemos canalizar nosotros a las personas cuando no están dentro de nuestra competencia. Ajá, entonces tenemos que ser muy profesionales en esa parte. ¿Hasta dónde llega el trabajo de orientador educativo de un psicólogo educativo y hasta dónde llega el trabajo de un pedagogo? Entonces, aquí estamos hablando de la parte terapéutica, pero la parte terapéutica del pedagogo es dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y del psicólogo, la parte terapéutica, ahora sí, ahí es más de salud mental, e igualmente más neurológico y demás. Pero en muchas ocasiones, cuando es más profundo, pues tenemos que canalizar a veces cuando son adultos, psiquiatras, o cuando son menores de edad, con el paidopsiquiatra. Entonces, aquí sí tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Cuando hacemos una entrevista, hay todo un protocolo. Un protocolo desde el momento que llega la persona. Nosotros tenemos que estar bastante niveladitos emocionalmente, porque desde que llega, si llega la persona deprimida, estoy hablando de adultos, adolescentes o niños, ajá, cualquier persona. Si llega deprimida o llega bastante enojada, o ¿cómo les diré? Y bastante indiferente y demás, pues nosotros tenemos primero que detectar, ser bastante observadores. Esa habilidad la tenemos que despertar bastante. Y cuando hacemos la entrevista, no la podemos hacer así como que de improviso. Siempre tenemos que tener un guión, siempre, siempre. Desde la introducción que vamos a comentar, desde la parte que tenemos que dejar que hable absolutamente todo lo que tenga que hablar la persona que estamos entrevistando sin interrumpirla, y haciendo notas. Esa parte es bien importante, haciendo notas. Cuando ya termina de platicar todo lo que tiene, cargado de toda la emoción que haya en ese momento de esta persona, o de este niño, de este adolescente, bueno, entonces ahora sí empezamos a intervenir. Y entonces en el camino tenemos que ser bastante analíticos para poder no dar la respuesta en ese momento, porque en una entrevista no se puede, en una primera, nunca se puede dar una respuesta, una solución. Al contrario, tenemos que dar caminos, y quien tiene que tomar la decisión es la persona entrevistada, ya sea niño, adolescente o adulto. Siempre ellos tienen que tomar la decisión. Nosotros no podemos decirle, no sabe qué, haga esto, haga lo otro. No, yo les sugiero que lo lleve al pequeño al médico. Yo les sugiero que que puede usted pedir ayuda a la PGJ, por ejemplo, cuando hay acoso sexual, cuando hay abuso sexual. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos, porque una mala entrevista nos puede ocasionar graves problemas laborales y hasta personales. ¿Por qué? Porque dentro de una institución educativa hay normas. Estas normas, por ejemplo, desde los derechos de los niños y de los adolescentes, desde el momento que nosotros podemos, por ejemplo, acusar a alguien, no, nunca podemos acusar a nadie si y mucho menos cuando no tenemos alguna prueba. Entonces sí tenemos que ser muy, muy cuidadosos, porque nos puede costar el trabajo, nos puede costar hasta nuestra libertad, porque también, ¿qué creen, chicos? Es cárcel. Entonces, o hay multas bastante grandes, y si nos enganchamos de repente en entrevista con el adulto o con el niño, cuando es con el niño, cuando son menores de edad, nunca se hace la entrevista solo, nunca. Aunque lo tengamos ahí, por ejemplo, es un adolescente y llegó
pues en el momento, durante la clase, siempre tenemos que tener a otro profesor o al trabajador social o a un prefecto, a alguien, siempre. Nunca podemos hacer una entrevista solos. Ajá. ¿Por qué? Porque podemos ser acusados o el mismo adolescente es que me violentó, es que me acosó, es que no, siempre tenemos que tener un testigo cuando se haga la entrevista. Y por lo regular, si va a ser algo pero muy privado, si esa puerta cerrada, aún más, con mayor razón. Entonces, aquí hay que tener mucho, mucho cuidado en la entrevista. Cuando llega una persona para la entrevista, nunca se le trata parado, sino siempre con el saludo, buenos días, buenas tardes, tome asiento, gusta un vaso con agua, aunque tengamos nada más. Siempre tenemos que hacer ese protocolo. Y ahora sí, comenzamos. A ver, sí, dígame. O si yo fue citado por mí, primero le doy el encuadre del motivo de la entrevista y ahora sí, dejamos que la persona hable. Siempre, siempre hay que hacer eso. La persona que hable. Después de que lo habla, lo tiene que escribir. Y después de escribirlo, a veces se utilizan formatos que les voy a enseñar cómo hacerlos precisamente en orientación educativa, qué formatos debemos de utilizar para la entrevista y entonces siempre tiene que firmarles lo que él dice, ajá, y que a lo que se llegó, es decir, a la negociación o a la toma de decisión que tuvo el padre de familia, alumno, ya sea menor de edad o aunque sea mayor de edad. Ajá, siempre tenemos que tener una bitácora. Entonces, sí es importante esta parte, esta parte. De todas maneras, en el momento del diagnóstico, cuando lo veamos, allí está incluido la entrevista. Allí lo vamos a ver con mayor profundidad. Ahora sí, de manera sistemática se puede decir. Aquí preguntas. Yo, maestra. Sí, Maestra, Gina. ¿de entrevistas son las que hacen también en los juzgados? Hagan de cuenta que es así, es algo muy similar, muy, muy similar. Porque yo me acuerdo que a mis hijos les hicieron esa entrevista, pero la verdad no recuerdo que haya estado acompañada la psicóloga o la que estaba entrevistando. O sea, nada más entró ella y mis hijos. Ah, sí, lo que pasa que como son ahí juzgados, ahí son abogados, tienen otro tipo de profesión, la normatividad es diferente, pero nosotros como psicólogos o como pedagogos, sí tenemos que tener alguna persona allí como testigo, sobre todo con menores de edad. Okay. Se le llama para salvaguardar la seguridad de los menores de edad, realmente para eso. Pero la verdad es doble, es para Y yo creo que los dos. para Sí. los dos, exactamente. Fíjense que está ahora la ley tan tipificada, a esto me refiero como que muy cuadradita y por lo regular, dentro de una institución educativa se le hace más caso a al dicho de un padre de familia o de un alumno. Entonces, si en el momento que dice, por ejemplo, ya ven que su servidora trabajo como directora en una escuela. ¿Saben qué protocolo tengo que seguir? Si, por ejemplo, tenemos nosotros ahí el departamento de UDI, lo que antes era como educación especial, como el departamento de educación especial dentro de la escuela. Ah, pues si el pequeño dice, es que me gritó o es que me maltrató o me dijo algo, inmediatamente antes de investigar, ¿qué creen? Que tengo que separarla de la escuela. O sea, ni siquiera del grupo, de la escuela por completo. Y entonces, en lo que se hacen las investigaciones, esta persona tiene que quedar apartada del trato con los niños. Igualmente un profesor.
Entonces, por eso tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Siempre en una entrevista, siempre con otra persona. Eso no lo pierdan de vista. Ajá. Entonces, porque les digo, hasta laboralmente, y si el padre de familia, se le ocurre decirle, de repente se ciegan y aunque el niño no esté diciendo la verdad en ese momento y tal vez se ofuscó y pues por enojo está diciendo cosas que no pasaron, y el padre de familia, pone una demanda, nos cuesta hasta el trabajo también, y les comento que hasta, pueden mandar, una patrulla y los pueden subir y llevar como detenidos. O sea, hasta ese punto, hasta ese punto. Y se lo estoy diciendo porque he sido testigo de ese tipo de cosas que han sucedido. Y desafortunadamente, les digo, al final, el padre de familia o el alumno es el que tiene absolutamente, absolutamente toda la razón. Y en muchas ocasiones sí, o sea, sí, a veces sí, sí tiene la razón, en otras no, pero para que regrese otra vez a la institución ya es más difícil. Lo cambian, lo mueven simplemente de su puesto. Ajá, entonces, mucho cuidado con esta entrevista y lo vamos a ver profundamente, les digo, cuando veamos esta parte del diagnóstico. Muy bien, seguimos. Muchas gracias. El counseling es el proceso dirigido ayudar al sujeto a comprender la información relativa a sus aptitudes, intereses y expectativas con el objeto de tomar una decisión. Ajá, aquí, en esta parte, ¿qué nos puedes decir de esta diapositiva? Es, Es como un método diferente, ¿no? Bueno, ya habíamos visto a lo mejor los test de orientación educativa, pero ese es un método clínico, como a lo mejor comentaba, neurológico, que tiene que ver con tipos a lo mejor de lenguaje o a lo mejor alguna otra situación que llegue a presentar el alumno. sí, aquí en orientación educativa, fíjense que como se da a partir de secundaria, y educación media superior, sobre todo en esos dos niveles se da. Aquí habla de que es un proceso dirigido, totalmente dirigido. ¿Pero para qué? Una, para dar información, que la persona comprenda esa información, pero también para poder desarrollar aptitudes, intereses y expectativas, como lo dice allí, y encaminarlo, no ayudarle, ni siquiera ayudarle, sino encaminarlo a que aprenda a tomar una decisión. Y fíjense que esto es tan importante, que todos los docentes, desde el momento que tienen en sus manos a un alumno, desde muy pequeñito, desde educación inicial, por ejemplo, hay que fomentarle esa habilidad, porque realmente es una habilidad de toma de decisiones. Desde el momento de, ¿quieres jugar con estos niñitos, este grupo, o con este grupo? Pero tiene que ser con uno. Entonces no puedes tener los dos, porque ya ven que cuando son muy pequeñitos, no, yo quiero con los dos, o yo quiero el de chocolate y el de fresa, los dos. No, no, no. O sea, tiene que ser uno. Esa es una habilidad. Y las que son mamás, y a los que tienen sobrinitos y demás, hay que fomentarles ese tipo de habilidad, porque realmente es una habilidad. Y cuando esta no se despierta, esta habilidad de tomar decisiones, ¿qué creen? Que hay muchísimos problemas como adolescentes, por falta de tener esa habilidad de tomar la decisión y más allá de tomar la decisión como adultos. Ustedes han visto cuántas personas, por ejemplo, mujeres, son golpeadas y desafortunadamente para tomar una decisión no tienen la habilidad por muchísimas razones, ¿eh? Por muchísimas razones. Pero ¿qué creen? La toma de decisiones es una habilidad. Y la habilidad, ustedes saben que esa se despierta, esa se aprende de tomar esas habilidades. Pero si nunca, desde muy pequeños,
dejamos que ellos tomen su decisión y que afronten las consecuencias de esa decisión, ya sea buena o mala. Por ejemplo, simplemente el ejemplo de un hecho tan burdo, de que quiero el de fresa, pero el hermanito le dio a probar el de chocolate. No, es que quiero ese. No, no, a ver, tú elegiste el de fresa. A la próxima, entonces, podrás pedir ahora sí el otro sabor porque ya lo probaste. Ajá, ¿sí ya me entendieron? O sea, sí tenemos que la toma de decisiones, al ser una habilidad, vamos a afrontar consecuencias. Y en muchas ocasiones las consecuencias no son siempre negativas, son también positivas. Ajá. Entonces, eso se desarrolla totalmente. Y luego mucho más en un adolescente cuando le pregunta el papá, y entonces siempre, ¿qué vas a estudiar? O sea, ¿dónde vas a tomar vas a presentar, no sé, tu examen? Pues no sé, pues es que jamás les fue como una práctica cotidiana el que tomara decisiones. Simplemente en la ropa. A ver, ven, ¿hoy qué te vas a poner? Hace frío, o sea, les damos el contexto para que aprendan a tomar buenas decisiones. Ah, pues no, pero yo no tengo frío, me llevo no sé, algo ligero. Y entonces cuando salen y ya van en el camino, es que tengo frío. Tomaste esa decisión. Para la próxima, acuérdate que estas condiciones te pueden afectar. O sea, sí vamos, con esto no quiere decir que estamos castigando, sino sí hacerle ver que tenemos que afrontar ese tipo de consecuencias. Y les digo, no siempre son negativas, o sea, son positivas también. Entonces, eso es una práctica cotidiana. Eso se aprende en casa, en la calle, en todos los contextos, la toma de decisiones. Y eso nos facilitaría muchísimo que cuando el adolescente llega a educación secundaria o educación media superior, pues tenga como que la facilidad, no total, pero sí en un 70% de tomar una decisión, por ejemplo, que quiere estudiar, o el simple hecho de qué tipo de amigos quiere elegir y no lo eligen a él, sino él elige con qué grupo de compañeritos o de amigos quiere socializar. Ajá. Entonces, toda esta parte por eso se le llama modelo clínico, porque es totalmente terapéutico, totalmente. Y conforme vayamos avanzando, chicas, van a ver que esta parte terapéutica, híjole, es bien importante. Pero ¿qué creen? Que nosotros como orientadores tenemos que tener esas habilidades. Y si no las tenemos, pues no es tarde, ¿eh? Tenemos que ponerlas en práctica. Desde, por ejemplo, esto, si yo como orientador no sé tomar una decisión, díganme si a la otra persona les vamos a ayudar a que tome una decisión. Pues no. Si somos personas inseguras, e igualmente no podemos realmente hacer una orientación en beneficio de la otra persona. Entonces, tenemos que comenzar desde nosotros. Ajá, sí, chicas. Yo lo que veo en cuanto a mi diagnóstico, todas tienen esa habilidad. O sea, se nota esa habilidad de toma de decisiones. Sin embargo, la toma de decisiones en la parte académica sí lo tienen. Faltaría analizarse uno mismo si en el contexto familiar, en el contexto social, yo sí soy capaz de tomar mis decisiones por convicción, ¿eh? No, es decir, no hay influencia de que, no, pues es que, ¿qué van a decir? O es que voy a hacer sentir mal no, no, no. O sea, tomar nuestras propias decisiones. Ajá. Muy bien. Ahora sí, ¿seguimos? Y bueno, ya después dice que debemos de tener en cuenta 3 tipos de habilidades que van a ayudar a la aplicación del counseling sea óptima. Y esas son las siguientes. Sí, gracias. Bueno, comentábamos que se necesitaban habilidades para que este método pues sea más efectivo. Una de ellas son las habilidades emocionales, que
estas van a ser dirigidas a manejar tanto las propias emociones como las del paciente y las de también lo de los profesionales. Es necesario antes establecer cualquier comunicación y también durante y después de este método bueno, y con esto el objetivo es que estas habilidades son para lograr que las emociones no desborden al profesional, haciendo que pierdan su funcionalidad. Aquí, pues, obviamente tenemos que capacidad para conocer y controlar nuestras habilidades y también para observar cómo reaccionamos a ellas. El La orientador, otra, perdón, un ejemplo, Andrea, cómo en esta parte, ¿cuándo pierde funcionalidad esta habilidad emocional? En el orientador, ¿eh? ¿Cuándo pierde funcionalidad? cuando pone como primero, o sea, pues supongo que cuando no tiene como esta habilidad y tiene como algunos tipos de arranques por sus emociones, como que no sabe controlar las emociones, ¿no? Perfecto, perfecto, muy bien, Andrea. Allí pierde la funcionalidad, cuando nosotros no tenemos control de nuestras emociones y de repente hay cosas que nos mueve, porque ¿qué creen? Pareciera ser que hay un juego de espejo y entonces nosotros queremos que pase o que se tomen las decisiones o que diga lo que nosotros queremos y no, 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 no. Ahí está el control de emociones. La persona va a reaccionar pues como conforme a su contexto, a sus habilidades sociales y emocionales, bajo muchas circunstancias. Entonces, si yo pierdo, como dice Andrea, pierdo ese control, ahí ya se acabó, ya se perdió la funcionalidad profesional del orientador. Ajá. Y entonces, lógicamente que no vamos a dejar que otra persona nos, no sé, nos insulte o ¿cómo se llama? O que nosotros vayamos viendo que la persona se va enfureciendo más y que ya quiera ir a los golpes, por ejemplo, es cuando tenemos que parar la entrevista. Aquí lo dejamos y yo creo que en cuanto estemos más tranquilos, esté más tranquila o más tranquilo, podemos seguir platicando. Y entonces, en ese momento tenemos que parar la entrevista. Ajá. O sea, no podemos estarnos peleando con la otra persona, ¿sí? O igualmente estar llorando con la otra persona, porque de repente, pues hay historias bastante, pues, que dice uno, no, 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 esta vida está, pero sí pero así como que terrible, ¿no? Entonces, de repente nos gana la emoción. Entonces, no, ahí ya perdió entonces la funcionalidad profesional, ¿sí? Muy bien, Andrea. ¿Seguimos? Sí. Otra habilidad, pues son las habilidades de comunicación, que yo creo que la comunicación es lo más importante para una relación interpersonal. Y a través de ella se van a abordar las emociones de los pacientes y también los estímulos de los cambios, bueno, de sus cambios de conductas y todo esto. Después vienen las habilidades de motivación para el cambio de conducta. Estos establece Antes, que... Andrea, perdón, Andrea. Aquí dame un ejemplo de habilidad de comunicación del orientador, porque es una Del herramienta, orientador, sí. pues transmitir esa confianza, ¿no? Para que, pues obviamente ellos te cuenten las cosas y también, pues sí, siento que es más la confianza. Sí, y aparte, Andrea, aparte es no perder el propósito del diálogo que yo voy a hacer. Ajá. Ah, ok. Sí. Entonces, de repente ya hagan de cuenta que estamos hablando de alguna situación que está afectando al alumno y demás, y de repente como ya el papá empezó a hablar o la mamá o el mismo alumno de otras cosas, ya se perdió el propósito real de lo que estamos hablando, ajá, del diálogo. Entonces no podemos perder el propósito de ese diálogo, de esa comunicación. Ajá. Sí.
Muy bien, gracias. Pues por último tenemos las habilidades de motivación, que es para el cambio de conducta. Pues dice que son fundamentales, ya que la comunicación que establece el profesional con el paciente, pues tiene como objetivo estimular determinados cambios de conductas y hábitos del usuario. O sea, como yo creo que indagar más en las experiencias y en todo lo que ha pasado por su vida, por lo cual ha tenido este tipo de conductas. Ajá, y ese cambio de conductas no es de la noche a la mañana, No. sino es es un proceso lento, pero tenemos que ser nosotros, muy persistentes en que existe ese cambio de conducta por varios caminos. O sea, no tenemos que decirlo, de que, a ver, es que usted necesita un cambio de conducta o de hábito, alguna situación. No, no, no. Esto nosotros vamos empujándolo con varias actividades y empujamos al adolescente o al adulto o al niño, lo empujamos a que tenga otra actitud frente a la vida, frente a las actividades, frente a otras personas, etcétera. ¿Sí? Miss, Sí, adelante, Saray. cómo puedes o qué tipo de estrategia se puede utilizar para lograr un cambio o un hábito en una persona? Si ya, como dices, no le puedes estar diciendo, es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer otro, porque ya lo sabe. Si quiere Claro. lograr cierta cambio en él o en Una. ella. Muy bien. ¿Se acuerdan ustedes que, bueno, ustedes que también los que están en psicología y también en pedagogía, ¿en cuánto tiempo se puede hacer un cambio de conducta o un hábito? 21 días. Muy bien, 21 días. Entonces, pero sin dejarlo, ¿eh? Entonces, por ejemplo, voy a poner un contexto. El alumno adolescente, no socializa con nadie. No forme equipos con nadie. O sea, es una persona muy introvertida. Entonces me meto al grupo, tengo que meterme al grupo y estar con los profesores trabajando precisamente esta conducta. ¿Cómo? Pues, no sé, a ver, Juan, no tienes equipo, búscalo. A ver, diles a tus compañeros. Entonces, pero es diario, diario, diario. En la hora del receso, por ejemplo, por eso esto es bien importante. El hablar de esta cuestión terapéutica del orientador no quiere decir que nada que sea en un cubículo, también es en el área, en donde se desarrolla el alumno. Y, por ejemplo, en el patio, si lo veo que anda solo, oigan chicos, pueden incluir en su plática a fulanito, y entonces hago que el otro equipo lo llame. Oye, ven, Juan, ven, vamos vente, ¿no quieres comer con nosotros? Entonces, todas estas actividades yo lo voy a estar incluyendo para que se vuelva más sociable. Ajá. En este caso, cuando son introvertidos. O cuando se tiene problemas de violencia, igualmente, tengo que estar a diario con actividades, sobre todo en 21 días, no lo puedo dejar. A ese alumno no lo puedo dejar. Y por eso es una tarea bastante exhausta, porque no nada más hay un alumno, son muchísimos. Ajá. A veces una escuela tiene, sobre todo una secundaria, a veces tiene hasta 800 alumnos, imagínense. Entonces, tenemos que repartir también con los asesores estas actividades para que sí resulte la actividad. Ajá. Profesora, Sí, Janet. ¿por qué dijo que en 21 días? Porque un hábito se hace, si se realiza todos los días, un hábito se forma en 21 días. Esto está fundamentado por Gagné, está fundamentado por Brunner. Son actitudes, mejor dicho, acciones que nosotros tenemos conductuales y que las podemos
formar ya como un hábito durante 21 días. Por ejemplo, una dieta o el ejercicio, cuando no estamos habituados, si lo hacemos a la misma